Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Buscuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Carlos Martínez en su segmento Tierras Altas y hoy pues con un invitado, bueno ya de la casa, pero invitado en el día de hoy. Y según pues me están dando malas referencias de él, pero bueno, no creo que sean tan malas en el día de hoy, pero tienen que invitar. Así es que, Carlos, ¿cómo está? Bienvenido. Hola Jorge, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo está familia? Aquí muy contentos como siempre, iniciando un lunes extraordinario, un inicio de semana increíble y como comentas con un invitado muy especial, un invitado que es el responsable de hecho, Jorge, de que yo esté aquí ante todos ustedes cada lunes eh, haciendo tantas cosas que yo jamás pensé hacer. Y pues bueno, es mi hermano. Muchos pensarán que es mi tío, ¿verdad? Pero no, parece mi tío, pero no es mi hermano. Es mi hermano de sangre, práctica en Cristo, ¿no? Desde luego, es un hermano en el cual caminamos juntos. La primer persona con la cual me discipulé, que me ha ayudado tanto en la vida, que me ha ayudado a interpretar los mensajes del Padre y que el Padre le ha revelado también como lámpara a sus pies el propósito que tiene para mi vida, para su vida y para la de su familia. Y hoy me complace estar aquí con un tema increíble que trae mi querido Flaco. Es un tema que habla sobre agregar valor y estamos muy contentos y muy deseosos de escucharte, mi querido Flaco. Te pasamos los micrófonos y te bendecimos, Flaco, bendecimos cada palabra que salga de tu boca el día de hoy, que sea el Padre siempre a través de ti. Amén, Adelante, mi hermano. amén. Muchas gracias, hermanito mío querido. Qué hermosa introducción, qué hermosa introducción, qué hermoso es escucharte. Curiosamente, ya habla el Espíritu Santo agregando valor. Eres el ejemplo de agregar valor. Este programa que tú le has denominado Tierras Altas, antes lo llevaba yo, este horario. Y este es un gran ejemplo de agregar valor. Tú lo haces mejor. Predicas de una manera que yo recibo cuando te veo y te escucho. Yo recibo algo que a mí me da valor. Entonces, esto es el mejor ejemplo de agregar valor. Y no estamos adulándonos, no para nada, porque el Señor sabe y los que nos conocen saben, pues para empezar, cómo éramos, qué tipo de vida llevábamos, qué creíamos, en dónde estaban puestas nuestras esperanzas. Nuestros amigos lo saben, nuestras familias lo saben. Y entonces ahora que tenemos la osadía, la gallardía de hablar del evangelio y de dar testimonio de nuestras vidas, es porque evidentemente nuestro corazón ha sido cambiado y ahora reconocemos un valor que tenemos. Porque yo no te estoy enseñando aquí ninguna joya, no se ve la cochera de mi carro. No, el contexto del valor lo vamos a ir desarrollando en este tema. Primero, ¿qué es agregar valor? Se usan las empresas, ¿no? Es cuando a un producto se le agregan características extras con el fin de darle una mayor aceptación en el mercado o diferenciarlo de otro. Eso es agregar valor. Aunque cuando hablamos de comercio, la gente entiende como valor lo que vale, nada más. Y desde ahí vamos a ir entonces haciendo diferencias. Porque ahorita que estamos platicando, nos damos cuenta, por ejemplo, que hay productos que son antiguos que no valen lo que costaron en su momento, que valen mucho, ¿no? Y para que nos podamos dar cuenta que el valor cambia. Sin embargo, hoy voy a hablar de agregar valor
a nuestra persona. Y por eso hago esta pregunta. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás ahora tú como persona? Por ejemplo, en tu apostolado o ministerio que empezaste, ¿cómo vas? ¿Has agregado valor? ¿O has quitado valor a las personas? Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Estás agregando a valor donde estás? ¿O estás quitando valor donde estás? En tu casa, estás agregando valor, porque hay que decirlo como es. A veces creíamos que agregar valor en nuestra familia era agregando bienes para tener mayor certeza y seguridad. Pero voy a decir cómo es. Cómo nos hemos dado cuenta que eso fue un error. No agregamos valor. No. Curiosamente, a veces nuestra familia puede estar más desvalorizada con tantos bienes. A veces, o comúnmente, si asumimos el valor que nos ofrece el mundo, entonces es la razón por la que muchos caen o caemos en la autodestrucción, porque no valemos. Sentimos que no valemos ni nosotros mismos ni valemos para otros. ¿Cómo se dice, no? Que como te ven, te tratan. ¿Y cuántas frases o palabras hay en torno al valor que por fuera se nos quiere etiquetar? Entonces, cuando hablamos de valor, hablamos de algo subjetivo. No es algo que se ve. Sí, estamos hablando de algo que tiene que ver con las aptitudes, las actitudes, incluso con los dones o talentos que tú tienes. Es bien importante aclararlo. El valor se denomina aquellas características que tú tienes, porque ya las tienes, pero tal vez no las conoces, no las has visto. Y mira, escucha que te lo decimos, mi hermano Carlos y yo, que le damos valor a todo aquello que engrosaba nuestro currículum y que nos hacía una apariencia de éxito, hasta que descubrimos que en realidad era porque nos sentíamos que no valíamos como personas. Es una máscara, pues. Entonces, agregar valor es descubrir qué características tú tienes. Primero, antes de irnos al prójimo, ¿qué características tú tienes? ¿Qué aptitudes tú tienes que pueden satisfacer las necesidades de los demás? Y obviamente que sea de bienestar para tu vida. Eso sería lo primero que habría que agregar. Segundo, las personas poseemos atribuciones y son bien importantes o cualidades que nos permiten conectarnos a un propósito para el cual fuimos creados. Y eso se dice fácil, se escucha fácil, pero no ha sido fácil. Porque eso implica en el presente aceptar y escuchar y redimir, es decir, liberar todo aquello que me dijeron que yo era, pero que puesto a la verdad no soy. ¿Qué te dijeron que eras? ¿Qué características de tu persona se ocultaron porque no encontraron una afirmación positiva en los demás? ¿Qué características de tu vida has enterrado porque la persona que amabas te ha rechazado, te ha traicionado? Estoy ubicándome primero en el contexto del valor que yo tengo. Ahorita avanzaré en el valor que tienen los demás. Porque también hay que decirlo que hay personas que se han desvalorizado tanto por valorar a los demás, pero no se valoran a sí mismas. Y recuerda pues que el talento, el don que has recibido es tuyo. Tú lo ejerces, tú lo proyectas, tú lo ejecutas, ¿verdad? Algo, hermano Carlos, que me ha impactado desde que nos vimos en enero,
que hablábamos cómo Dios manifiesta su grandeza. Yo le decía a mi esposa hace unos días que muchas personas han sido levantadas justamente por sus características, porque alguien les reconoce el valor que tienen, pero al ser levantadas se olvidan de Dios y asumen esa grandeza como propia, entonces se vuelven ídolos para alguien más. Ellos mismos se creen ídolos y alguien más los asume como ídolos cuando la grandeza que tienen solamente les fue dada bajo un propósito. Y aquí no voy a entrar mucho en eso, pero también te digo, ¿de dónde viene tu grandeza? Porque hay que decirlo, cuando Jesús estaba en el desierto, las tentaciones o los ofrecimientos que recibió eran de una falsa grandeza. Convierte la piedra en pan. Wow, un super milagro para satisfacerse a sí mismo, pero bajo la obediencia del engaño y del error. Tírate que los ángeles te rescatarán. Wow, maravilloso haberlo hecho. Sí, bajo la orden del engaño y del error. También tenemos que saber de dónde viene nuestra grandeza. Y yo te invito a que lo reflexiones, de dónde te viene. Porque de dónde te viene, ahí está el propósito. Si la grandeza que has recibido, la has usado, ese valor que tienes, que te caracteriza y que te ha levantado, ahora tú la utilizas para engañar, para convertir la realidad en mentira. Eso habría que pensar el resultado final que habrá. Ciertamente, la grandeza la tienes. Entonces, para este mundo, el valor, para este mundo contemporáneo, el valor tiene que ver con los seguidores, tiene que ver con los carros que proyectas, con las casas que proyectas, con las joyas que proyectas. El valor tiene que ver con lo tangible, con lo que se ve. Tristemente, en este tiempo, lo que no se ve no tiene valor. Pero eso es una mentira. Eso es una mentira porque antes se decía, te doy mi palabra. Sabemos que ahorita en estos tiempos, pues, para mucha gente la palabra no tiene un valor. Y eso nos empieza a ubicar en el contexto de esta realidad. Eso ha provocado miseria, sí, miseria en las personas y en las comunidades, puesto que el que tiene quiere más y desea más y no comparte. Y ese que tiene más hace que otras personas, por falta de oportunidades o por simplemente falta de amor propio o porque no hemos sido capaces nosotros de agregarles un valor real, esas personas vivan en miseria, en escasez, en ignorancia, en esclavitud, porque se ha distorsionado la verdad. Por eso hoy el tema es agregando valor. Todas las personas tenemos la facultad de agregar valor a otras personas. Todas las personas, sin excepción, lo hacemos. Lo podemos hacer en nuestra familia, desde el momento en cómo les hablamos a nuestros hijos y qué edificamos en el corazón de ellos. ¿Qué es el corazón? Según la Biblia, los pensamientos, la memoria, la voluntad. El corazón es la entraña de un ser humano. Es todo lo que piensa y siente. ¿Qué edificamos en nuestros hijos, en nuestras hijas? Ahí está, ¿agregamos valor o no? En nuestro trabajo, en nuestra empresa, ¿agregamos valor o no? ¿A quién? Hermano y hermana, si me escuchas, que suban tus utilidades, eso no necesariamente es agregar valor. ¿Qué estás haciendo con tus empleados o empleadas? Pero nunca te olvides qué estás haciendo con tu propia vida. Tiene un valor. ¿Cuántas personas hace unos días escuchaba ese evangelio de aquella anciana
que dio 1 denario, 2 denarios, no recuerdo. Y aquel hombre bien vestido que daba una gran cantidad. Dice la palabra, ¿quién fue justificado por lo que dio? Aquella que dio lo que tenía. El valor agregado o el valor que es intangible tiene que ver también con tu intencionalidad. Solo Dios sabe lo que diste y con qué intención. El valor del que estamos hablando está aquí, va en el corazón. Y entonces, muchas personas no se aman a sí mismas, no se valoran y por ende crean dependencias con otras personas, de las cuales lamentablemente al no reconocerse su valor y las otras personas no tener la capacidad de enaltecer, de dignificar, de redimir, simplemente termina pasando pues que las personas terminan vendiendo su cuerpo, vendiendo su alma para obtener una ganancia que les dé valor. Increíble, ¿no? Pero por algo Jesús comía y bebía, dice la palabra, con los pecadores. Es decir, con aquellos que consideramos que no tienen valor. Y yo hoy te hablo a ti que llevas la palabra, a ti que sirves en una iglesia. Yo te pregunto hoy, ¿estás agregando valor a tu entorno, a los grupos, a las células? Como servidor, ujier, estás agregando valor, porque sabemos los que hemos servido como ujier, como apoyo, sabemos que el solo hecho de recibir auténticamente, hola, pásele, buenos días, siéntese, a veces infundimos una fuerza solamente con un buen trato. Y te recuerdo, para ti que crees que sirviendo en lo más básico, en una comunidad, ya sea barriendo, ya sea limpiando baños, ya sea llevando a la gente a acomodarse, te recuerdo lo que establece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que dijeron, manden traer otros 7 llenos del Espíritu Santo para que sirvan las mesas para nosotros seguir a predicar. O sea, hasta lo más básico en el reino está lleno del Espíritu Santo. Y aquel que está lleno del Espíritu Santo, entonces infundirá un valor a la persona que recibe, aún sin hablar y predicar, porque estás lleno del Espíritu. Es decir, agregamos valor reconociendo lo que habita en nosotros y que a mí me da un propósito de vida mayor, encomendado, que no es mío, pero que yo lo llevo a cabo por obediencia y amor. Y desde ahí ese valor se empieza a proyectar y a sentir. Decía San Francisco, predica el evangelio y cuando sea necesario, habla. El evangelio se manifiesta con nuestros hechos. Por eso el libro, 4 evangelistas, el libro de los hechos. Tiene que haber manifestación de eso que llevas dentro. Agregando valor. ¿Cómo podemos agregar valor? Hay diferentes formas. Miren, podemos agregar valor como persona, a la familia, a la comunidad, ya sea donde servimos, ¿verdad? Sea eclesial o no, al ministerio apostolado. Podemos agregar valor, pero que no se te olvide que primero es a la persona. Que no se te olvide que el valor que más importa es aquel que el mundo en este momento, por los siglos, ha querido acabar en las personas. ¿Cuánto vales como persona? Para nosotros los cristianos, descubrimos el valor en el Antiguo Testamento a través de la misericordia de Dios, de sus manifestaciones por salvar a su pueblo y todavía mayor en la profecía de un pueblo nuevo que ha sido pactado por Jesucristo en la cruz. El pueblo nuevo somos tú y yo. No tenemos valor cuando no reconocemos la identidad.
Muchas personas caminan por falta de identidad, en una penumbra, en una escasez y en una carencia. He sido el primero en reconocerlo en mi propia vida. Si no tenía, no valgo. Reconocer lo que Jesucristo hizo en la cruz, y tanto que lo pregonamos, tanto que lo vemos en figuras, pocas veces tenemos la fortuna de darnos cuenta lo maravilloso que implica la promesa tan grande que se cumplió cuando Jesucristo dio la vida por nosotros. Somos el pueblo nuevo. Qué mayor identidad que hijos amados de Dios. Es en ese valor como podemos ayudarle a otros, reconociéndolo primero en mí. Que agregar valor en lo básico es incluso, lo vimos en la pandemia, mejorando nuestros hábitos alimenticios. Eso desde entrada es agregar valor. Hoy en la pandemia que pasó, ¿cuántas personas estuvimos enfermos con miedo? Porque también los cristianos tenemos miedo. Pero descubrimos el valor de una buena alimentación. Eso es agregar valor, es básico. Agregar valor también es comprender que hagas algo por tu salud, hermano y hermana. La salud o la vida que tienes, si tú no la honras, bueno, habrá alguien de nosotros que te invitemos a honrar tu vida. Eso sería lo correcto. Agregar valor es también cambiar nuestros hábitos. Muchas personas toman medicamento para dormir por la ansiedad y los nervios. Hermano y hermana, agrega valor a tu vida como persona, queriéndote primero tú, amándote primero tú. Yo te lo digo ahorita, y no lo digo yo, lo dijo el salmista, eres una obra maravillosa. Cuando uno descubre que uno vale, de verdad, cómo se facilita el encuentro con Jesucristo. Porque si tú no descubres cuánto vales, ¿cómo vas a saber el precio que Él pagó en la cruz? ¿Cómo vas a hacerlo palpable a tu corazón si no descubres tu valor? ¿Acaso Jesucristo murió por alguien que vale poco? No. Te recuerdo que a un lado estaba uno condenado por los hombres y esa misma noche le dijo, estarás conmigo. Murió por todos nosotros, pero tú no has reconocido tu valor. Otra manera de agregar valor y que lo hacemos es cuando a las personas les acompañamos y les ayudamos a sanar sus heridas. Primero a reconocerlas, porque muchas personas no las reconocen. Y eso se agregó valor al alma. Hablé del cuerpo, muy rápido hablé del cuerpo, ahorita voy al alma. Agregar valor a una persona es cuando ella comprende también, cuando identifica sus emociones. Porque se dice fácil, pero no es fácil. ¿Qué siento? Yo Dios me permite acompañar a personas en una iglesia. La persona viene enojada, pero yo alcanzo a ver sus ojos tristes y le digo, tú lo que vienes es triste, y la persona se quebranta, porque ni ella misma podía comprender lo que sentía. Agregar valor a una persona es ayudarle a comprender que su autoestima está por los suelos. Y no a juzgar sus actos, es decir, no por lo que hace, sino el por qué lo hace, porque siente que no vale. Me ha tocado acompañar a muchas personas que hacen cosas que tú condenarías de manera natural, que es más, la misma Biblia condena esos actos, pero no condena a la persona. Condena los actos. Pero cuando tú comprendes bajo el Espíritu de Dios, cuando tú eres una persona que ya comprendes lo que vales, te das cuenta que lo que hacías no tenía nada que ver
con tu valor, era porque no lo reconocías. Y así pues está llena una multitud de personas confundidas, equivocadas, engañadas. Muchas caminan engañadas, traicionadas, porque no reconocen su valor o alguien no les ayudó a afianzar su valor. Está llena la Santa Escritura de los testimonios en que Jesucristo le hablaba a la samaritana, cual se consideraba ajena al pueblo de Israel, y él le hablaba. Desde ahí el valor se dejaba ver del amor y la edificación llegaba por consecuencia. Oh, ciertamente, tienes 5 y no son tus maridos. Cualquiera lo hubiera condenado por esa, pero no. O tienes a la mujer que tenía 7 demonios. O tienes a la mujer adúltera que por ley debería haber sido apedreada, pero el amor la liberó. ¿Por qué? Porque el Señor puede ver qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos. Agregar valor es ayudarle a las personas a adquirir conocimiento, porque el pueblo perece por falta de conocimiento. Estamos hablando del alma de la persona. Eso también es agregar valor. Pero hay un valor maravilloso, único. Bien dice Jesús de Nazaret, que el que lo encuentra, lo entierra, va y vende todo para poseerlo. Es el valor del espíritu. Agregar valor en el espíritu solo lo encontramos de una manera, que es reconocer lo que Dios es o somos a los ojos de Dios. La perla preciosa es el amor de Dios que se manifestó en Jesucristo. Cuando la persona comprende y reconoce quién la crió, entonces reconoce a quién le pertenece. Es ahí cuando su vida puede cambiar para siempre. Por eso me fui en una secuencia de agregar valor al cuerpo, al alma y al espíritu. Porque cuando el espíritu lo reconoces en tu ser, es de ahí donde se emana la fuerza para que tu alma y tu cuerpo sean restaurados. El mensaje que llevamos, a veces las personas no lo comprenden en el cuerpo y alma, pero nosotros con autoridad nos referimos al espíritu. Y tenemos que ser pacientes. Como decía Carlos ahorita en backstage, permaneciendo, porque veremos la obra ciertamente de lo que se ha sembrado. Darle valor al espíritu en una persona es lo que va a cambiar su vida. Y va a tener manifestaciones en su cuerpo y en su alma. El Salmo 139 maravillosamente describe a una persona que ha encontrado el valor de su espíritu, de lo que habita en él. Aún cuando permanecía en el error, aún en la angustia y el miedo, aún en la persecución, aún cuando el hombre, bajo presión, bajo afirmación, nos dicen que no valemos, hermosamente sí valemos. Dice el Salmo 139, en su versículo 13, pues tú, Señor, formaste mis entrañas, me tejiste en el seno de mi madre. Desde ahí, todas las personas que vamos caminando en Jesucristo, al contemplarle, al verle, al reconocer que Él representa esa promesa que se hizo vida aquí en la tierra, de la cual hablaba Isaías, de la cual hablaban los profetas. Cuando empezamos a hacer esa analogía de tiempos, uno dice, Dios mío, cuando lees Isaías 53, cómo habla del siervo de Dios, cómo padecería y que sería enterrado entre los ricos,
Entonces dices tú, Señor, qué bárbaro. José de Arimatea tenía una función ahí en el Sanedrín. ¿Por qué? Porque él, la tumba de él, de su familia, iba a enterrar a Jesucristo. Entonces te das cuenta que cada uno de nosotros somos actores predestinados en gracia para ejecutar algo con nuestras características, con esos dones y talentos que no son poca cosa, que ciertamente unos tienen mayor capacidad que otros, sí, pero todos tienen garantizado un rendimiento mínimo del 30%. El salmista cuando dice, tú, Señor, formaste mis entrañas y reconoce que me tejiste en el seno de mi madre, esa persona por fin descubre cuál es su origen y su espíritu se ensanchará. Por tanto, su alma y su cuerpo lo creerán. No es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera la proyección del espíritu. Y vean lo que dice el versículo 14, te doy gracias por tantas maravillas que tú has ejecutado. En efecto, admirables son tus obras y mi alma lo sabe bien. Reconoce que Dios lo hizo maravillosamente. Mi alma lo sabe bien. Mi alma reconoce que yo soy una obra perfecta tuya, Señor. Y que por mucho tiempo caminé queriendo agradar porque me sentía menos y que ahora ejecuto lo que se me ha dado porque reconozco que yo, César Alan Cota Rodríguez, Carlos Martínez, Jorge, quienes nos escuchan y creen, sabemos que somos obras admirables y nuestra alma lo sabe muy bien. Esas palabras díselas a tus hijos. Esas palabras son necesarias para que en tu comunidad lo reconozcan. A veces con palabras, a veces solamente con un buen trato, a veces con el pan que compartes, a veces con tu silencio para no destruir lo edificado. Sí, ese es darle un valor a las personas. Eso es generar un valor agregado. Dice el salmista, mis huesos no escapaban a tu vista cuando yo era formado en lo secreto. ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos y hermanas, en lo secreto hacemos cada cosa creyendo que nadie nos ve? Autodestruyéndonos, vendiéndonos, denigrándonos. Si desde el vientre Dios nos ha visto. Tus ojos ya veían mis acciones y ya estaban escritas en tu libro. Los días de mi vida estaban ya trazados. ¿Seremos entonces una casualidad? No. Somos una causalidad. Somos el resultado de algo y de alguien. Caminamos sin identidad y es ahí entonces cuando nos convertimos a los ojos de alguien valiosos, pero de alguien aquí en la tierra, alejados del propósito, alejados de nuestro propio bienestar y de la verdad. Así que nos endiosamos, idolatramos a nosotros mismos o a otros, convirtiéndolos en la guía de nuestra vida, artistas, líderes políticos, deportistas, moda, familia, incluso esposas o esposas, novios, novias, buscando enaltecer a ellos, denigrando nuestra propia vida. Tú no dependes de la boca de otro para tener valor. Necesitas reconocer lo que vales. ¿O acaso el oro se anda defendiendo a sí mismo? El metal, el oro es oro. Haces la prueba y te das cuenta que es oro. Caminamos hacia unos barrancos precisamente porque no reconocemos nuestro valor. Este tema va enfocado
a nosotros como persona, pero también a nosotros en las incursiones que hacemos sobre los demás. Yo te vuelvo a preguntar, ¿estás agregando valor ahí donde estás? ¿Estás agregando valor a tu comunidad? ¿Estás agregando valor aquí en tu casa, a tu familia? ¿Estás agregando valor en tus amistades? ¿Reconoces tu valor? ¿Sabes cuánto vale tu alma? ¿La estás vendiendo o estás ejecutando lo que tienes por quien eres a los ojos de Dios? Y eso nos lleva entonces a reconocer que muchas veces no hemos tenido un encuentro verdadero con el amor de Dios. Hay que decirlo. Hacemos rituales a veces simplemente por miedo o de una manera esotérica para que nos vaya bien, pero ciertamente no tenemos la verdad todavía en nuestro corazón. Tú me formaste, me hiciste en el seno de mi madre. Ese salmista reconoció la obra maravillosa que es Él, que es Él. No tiene que ver con tu físico, no tiene que ver con tus pertenencias, no tiene que ver con nada, sino con quien tú eres a los ojos de Dios. Y para eso lee la Sagrada Escritura, para que descubras lo que eres. ¿Cómo se expresa Dios cuando se refiere a Efraín? Y dice, ciertamente, cuando te he de reprender, me enternizo, se llena de amor por él. Ese es un ejemplo de lo que Dios siente por nosotros. Somos una obra maravillosa de Él y el primer valor que hay que reconocer es cuánto valgo a los ojos de Dios. Y segundo, llevar ese valor a los demás en cuerpo, alma y espíritu. Carlos. Wow, Alan, qué palabra nos acabas de dar. La verdad es que qué importante es que nosotros reconozcamos el gran valor que tenemos. Pero lo más importante es que estemos conscientes que hoy por hoy tenemos a un Dios vivo. Cristo vino a recordarnos en aquellos años el gran amor que el Padre tiene por nosotros, sacrificando a su único Hijo. Y de nuevo, en su resurrección, nos lo vino a recordar de nuevo. Y Él se fue y se lo recordó a Pablo, que en esos momentos, en esos tiempos era Saulo, que le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y hizo de él una transformación hermosa, convirtiéndolo en el apóstol más grande que ha tenido la historia, después de Cristo, desde luego. No busques entre los muertos al Dios que vive, porque Jesús ha resucitado y el Espíritu Santo está aquí en cada uno de nosotros. Ahora ponte a pensar, ¿qué áreas de tu vida necesitan resurrección? Porque el Espíritu Santo está aquí para recordarnos eso. No busques ser ungido, mejor busca ser fiel. Porque a quien es fiel, Dios lo unge. Amén. Señores, es un honor para mí, Flaco, haberte tenido en este programa. Gracias por tu vida. Gracias a Dios por tu vida, por la palabra que el Espíritu Santo, sin duda alguna, hoy a través de ti vino a revelarnos a cada uno de nosotros y a estar conscientes de la importancia del valor que cada uno tenemos. No tenemos un valor por el puesto que desempeñemos en el trabajo, por el puesto que desempeñemos en cualquier otro lugar, inclusive dentro de la iglesia, ¿sí? Nadie es más importante que otro, aunque uno sea líder y el otro sea servidor, viceversa, o aunque uno conozca más según de la palabra que la otra persona. Quizás la otra persona que no conoce tanto de la palabra, puede ser levantada,
por Dios en cualquier momento. No importa que tú tengas 10, 20 años dentro de una congregación, Dios puede levantar al que llegó ayer. Y eso Dios nos lo ha dicho o nos los ha mostrado en toda la Escritura, e inclusive en ejemplos diarios que cada uno de nosotros ha vivido. Entonces, no te restes ese valor. Busca al Señor, busca su fidelidad, busca siempre mantenerte fiel a Él, porque tú no sabes cuándo Dios te va a levantar. Flaco, te mando un fuerte abrazo. Me da tanto gusto que por Gracias, fin hermano. hayas aceptado esta invitación al programa. Estoy seguro de que el otro año igual nos harás un campito por ahí, si es que Dios nos tiene todavía por aquí. Te mando un fuerte abrazo. Bendigo tu vida y la de tu hermosa familia. Jorge, te pasamos los micrófonos. Muchas gracias. Excelente fin de semana. Excelente fin de semana Inicio para de semana. Ya quiero que se acabe. inicio de semana. Así es. Bueno, gracias César por estar con nosotros. Carlos, igualmente. Y bueno, invitación para el próximo lunes, 12 del día, hora Colombia, en este segmento de Tierras Altas, aquí por esta emisora Buscuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Así que, chao, chao. Chao, chao.